Después del almuerzo familiar en mi restaurante favorito, olvidé mi celular sobre la mesa. Cuando regresé corriendo, la mesera había cerrado la puerta con llave. Su rostro estaba pálido. Me agarró del brazo y susurró temblando: «Señora, quédese callada, por favor. Necesito mostrarle algo de las cámaras de seguridad, pero tiene que prometerme que no se va a desmayar». Subimos a la oficina del gerente. Mis manos sudaban frías. Ella puso el video. Lo que vi a mi hijo hacer en esa grabación me hizo caer de rodillas sobre el piso frío. Las lágrimas quemaban mis ojos mientras veía cómo el niño que llevé en mi vientre, el niño al que dediqué cada segundo de mi existencia, hacía algo tan imperdonable que hasta el día de hoy me cuesta respirar cuando lo recuerdo. La mesera tuvo que sostenerme porque mis piernas no respondían. En ese momento supe que mi vida se dividía en dos: el antes y el después de ese video maldito. Todo por lo que había trabajado, sacrificado y sufrido durante décadas se derrumbó en cuestión de minutos. Pero lo que ellos no sabían, lo que mi querido hijo y su esposa jamás imaginaron, es que yo también tenía secretos. Secretos que estaban a punto de cambiar todo. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa María Gutiérrez y tengo 68 años. 68 años de los cuales 45 los dediqué completamente a mi hijo Roberto. Quedé viuda cuando él apenas tenía 2 añitos. Mi esposo Alfredo murió en un accidente en la obra donde trabajaba. Un día salió a trabajar como siempre y nunca regresó. Me dejó sola, sin pensión, sin ahorros, solo con un niño pequeño y una renta que pagar. Recuerdo que el día del funeral ni siquiera pude llorar tranquila porque Roberto no paraba de preguntar por su papá. Desde ese momento juré que a mi hijo nunca le faltaría nada, aunque yo tuviera que romperme en 1000 pedazos para lograrlo. Y vaya que me rompí. Trabajé limpiando casas durante el día, 5 casas diferentes de lunes a viernes. Me levantaba a las 4 de la mañana para dejarle el desayuno preparado a Roberto antes de que se despertara. Mi hermana Guadalupe lo cuidaba mientras yo trabajaba, pero yo siempre regresaba para darle de cenar, ayudarle con la tarea, bañarlo y dormirlo. Los fines de semana lavaba y planchaba ropa ajena hasta que mis manos quedaban en carne viva. Mis rodillas comenzaron a dolerme desde los 40 años de tanto tallar pisos. Nunca me compré ropa nueva. Usaba lo que las señoras para las que trabajaba me regalaban. Jamás fui al cine. Jamás salí a pasear. Jamás gasté un peso en mí misma. Todo era para Roberto. Para sus uniformes, sus útiles escolares, sus zapatos nuevos cada año. Cuando Roberto entró a la secundaria, conseguí un tercer trabajo por las noches empacando bolsas en el supermercado. Dormía 4 horas diarias. Mis amigas me decían que me estaba matando, pero yo les respondía que todo sacrificio valía la pena por mi hijo. Él era buen estudiante, o eso creía yo. Sacaba buenas calificaciones y siempre fue muy tranquilo. Nunca me dio problemas de esos que dan otros muchachos. No tomaba, no fumaba, no andaba en malos pasos. Era mi orgullo, mi razón de vivir. Cuando terminó la preparatoria, Roberto me dijo que quería estudiar administración de empresas. La universidad pública había mucha competencia y no alcanzó lugar. Tendría que ser universidad privada. Yo no tenía cómo pagarla, pero hablé con don Ernesto, el dueño de una de las casas donde trabajaba limpiando. Le pedí un préstamo de rodillas, literalmente de rodillas. Él era un hombre bueno y me prestó el dinero para el primer semestre. Yo trabajé como nunca para pagarle, y así fueron 4 años. 4 años en los que vendí tamales los fines de semana, hacía pasteles por encargo, lavaba más ropa, limpié más casas. Había días que no comía para que el dinero alcanzara. Bajé 12 kilos en esos 4 años. Pero Roberto se graduó. Mi hijo era licenciado. Consiguió trabajo en una empresa mediana, nada extraordinario, pero era un empleo formal. Yo estaba tan orgullosa.
Pensé que finalmente podría descansar un poco, que mi hijo ahora me ayudaría. Los primeros meses sí me daba algo de dinero. No mucho, pero algo era algo. Yo seguía trabajando en las mismas casas. Mis patrones ya eran como mi familia después de tantos años. Pero entonces Roberto conoció a Vanessa. Vanessa era hija de un empresario de la ciudad. Tenía estudios, carros, ropa fina. Era bonita, eso sí, pero desde el primer día que la vi, supe que esa muchacha no era para mi Roberto. No porque él no la mereciera, sino porque ella miraba para abajo a la gente como yo. La primera vez que vino a la casa, mi casita humilde donde Roberto y yo vivíamos, la vi arrugando la nariz. No saludó bien. Apenas me dio la mano como si yo tuviera una enfermedad. Roberto estaba cegado, completamente perdido por ella. Se casaron al año de novios. Vanessa organizó una boda enorme, carísima. El papá pagó todo, gracias a Dios, porque yo no me hubiera podido ni con las invitaciones. En la boda me sentaron hasta atrás, en una mesa con gente que no conocía. La familia de Vanessa ocupaba todas las mesas principales. Yo llevaba un vestido que me prestó mi hermana Guadalupe. Vi cómo las amigas de Vanessa me señalaban y se reían. Escuché cuando una dijo en voz alta: «Pobrecito Roberto con semejante suegra». Tragué saliva y aguanté las lágrimas. Era el día de la felicidad de mi hijo. No iba a arruinarlo con mi orgullo herido. Después de la boda, Roberto se fue a vivir con Vanessa a un departamento que el suegro les regaló. Un lugar bonito, en una zona residencial. Yo me quedé sola en mi casita. De repente, mi hijo ya no me llamaba seguido. Cuando lo hacía, las conversaciones eran cortantes, apuradas. Siempre tenía algo que hacer, algún lugar donde estar con Vanessa. Yo entendía, los recién casados necesitan su espacio. Pero me dolía. Me dolía despertarme y no preparar su desayuno. Me dolía no escuchar sus pasos por la casa. Me dolía cenar sola después de 40 años de cenar acompañada. Los primeros meses visitaba a Roberto cada semana. Llevaba comida que preparaba especialmente para él, sus platillos favoritos. Mole como le gustaba, sus tamales preferidos, el arroz con leche que tanto le encantaba de niño. Pero Vanessa siempre ponía mala cara. Decía que Roberto estaba a dieta, que esa comida tenía muchas calorías, que ellos comían más saludable. Una vez hasta tiró mi mole a la basura delante de mí, diciendo que ya tenían la cena preparada. Roberto no dijo nada, solo bajó la mirada. Ese día regresé a mi casa llorando en el camión, abrazando mis trastes vacíos. Las visitas se fueron espaciando. De cada semana pasaron a cada 15 días, luego a una vez al mes. Siempre era yo quien buscaba a Roberto. Él casi nunca me llamaba. Cuando lo hacía era para pedirme algo, que si podía cuidarle el perro un fin de semana, que si podía plancharle unas camisas porque su plancha se había descompuesto, que si tenía guardado algún papel importante de cuando era niño. Yo siempre decía que sí a todo. Era mi hijo, mi único hijo, mi vida entera. Un día me llamó emocionado. Vanessa estaba embarazada, iba a ser abuela. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho de la felicidad. Pensé que con el bebé todo cambiaría, que mi hijo me necesitaría más, que podría ser parte de su vida nuevamente. Durante el embarazo de Vanessa traté de acercarme. Le ofrecí tejerle ropita al bebé. Ella dijo que ya había comprado todo de marca. Le ofrecí ayudarla cuando naciera el bebé. Ella dijo que su mamá ya se encargaría de eso. Le ofrecí hacerle sus antojos. Ella me ignoró. Cuando nació mi nieto Sebastián, fui al hospital con un regalito que compré con mi quincena completa. Una pijamita preciosa que vi en el centro. Vanessa la miró y la dejó sobre la mesa sin siquiera sacarla de la bolsa. Su mamá, la otra abuela, llegó con regalos caros, ropa fina, juguetes importados. Yo me sentí tan pequeña en ese cuarto de hospital rodeado de flores y globos que yo no había mandado. Los meses pasaron y apenas me dejaban ver a Sebastián. Vanessa decía que el bebé necesitaba rutina, que las visitas lo alteraban,
que ella seguía un método especial de crianza. Yo veía las fotos que Roberto subía a Facebook y lloraba viendo crecer a mi nieto sin poder cargarlo. Cuando finalmente me invitaban, que era rara vez, Vanessa me vigilaba todo el tiempo. No me dejaba cargarlo mucho rato, decía que lo iba a malcriar. No me dejaba darle de comer, decía que yo no sabía las porciones correctas. Me trataba como si fuera una extraña peligrosa. Roberto había cambiado tanto. Ya no era el niño dulce que yo crié. Ahora usaba ropa cara, hablaba diferente, andaba en el carro que el suegro le había regalado. Parecía avergonzarse de mí. Cuando íbamos caminando por la calle y se encontraba con amigos de Vanessa, me presentaba de forma rápida, como queriendo que la conversación terminara pronto. Ya no me decía mamá con ese cariño de antes. Ahora era un mamá seco, sin sentimiento. Pero el golpe más duro vino en mi cumpleaños número 65. Ese año me jubilé finalmente después de trabajar desde los 20 años sin parar. Pensé que Roberto vendría a verme, que pasaríamos el día juntos como hacíamos antes. Esperé todo el día. Preparé mi comida favorita pensando que llegaría. A las 8 de la noche recibí un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, mamá. Estamos ocupados hoy, pero pronto nos vemos». Lloré tanto esa noche que me dolió el pecho. Mi hermana Guadalupe vino a acompañarme porque le dio miedo dejarme sola. 2 semanas después me llegó una invitación por WhatsApp. Era el cumpleaños de Sebastián. Cumplía 3 años. Una fiesta grande en un salón de eventos. La invitación era digital, elegante, con una página web y todo. Yo me emocioné tanto que fui al centro a comprarle un regalo. Gasté medio mes de mi pensión en un carrito eléctrico que vi que le gustaban a los niños. Lo envolví con el papel más bonito que encontré. El día de la fiesta me arreglé lo mejor que pude. Me puse mi vestido de domingo, el que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné bonito, hasta me maquillé un poco. Tomé 2 camiones para llegar al salón que estaba del otro lado de la ciudad. Cuando llegué, la fiesta era impresionante. Había payasos, inflables, una mesa enorme de postres, decoraciones que parecían de película. Todos los invitados iban muy elegantes. Yo me sentí fuera de lugar inmediatamente. Busqué a Roberto entre la gente. Estaba con Vanessa y Sebastián tomándose fotos profesionales. Me acerqué para saludarlo. Vanessa me vio primero y su cara cambió. Roberto volteó y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vergüenza. Mi hijo se avergonzaba de mí. Me saludó rápido, me dijo que dejara el regalo en la mesa y que ahorita hablábamos. Luego se fue con Vanessa a atender a otros invitados. Me quedé parada ahí, sosteniendo mi regalo, sintiéndome invisible. Me senté en una mesa del fondo. Nadie me hablaba. Veía a la familia de Vanessa, todos elegantes, todos riéndose y tomándose fotos. La mamá de Vanessa estaba con Sebastián todo el tiempo, siendo la abuela protagonista. Yo era solo un mueble más del salón. Comí un pedacito de pastel y me fui antes de que terminara la fiesta. Roberto ni siquiera notó cuando me marché. Esa noche me di cuenta de algo terrible. Había dedicado toda mi vida a criar a un hijo que ya no me quería, que se avergonzaba de mí, que prefería la vida que le daba su esposa y su suegro a cualquier cosa que yo pudiera ofrecerle. Me había sacrificado hasta destruir mi salud, mis sueños, mi vida entera. ¿Para qué? Para terminar siendo la abuela olvidada, la mamá incómoda, la mujer pobre que no encajaba en su nueva vida. Pero yo seguía intentando, seguía llamando, seguía buscándolo, seguía rogando por migajas de su atención. Me había vuelto una molestia para mi propio hijo y yo ni siquiera quería aceptarlo. Cada vez que me rechazaba, yo inventaba excusas. Está ocupado con el trabajo. Vanessa no se siente bien. El niño tiene actividades, siempre justificando lo injustificable, porque aceptar la verdad era demasiado doloroso. Entonces llegó ese maldito domingo que cambió todo. Roberto me llamó, cosa rara porque casi nunca lo hacía.
Me dijo que quería invitarme a comer, que quería pasar tiempo conmigo. Yo no lo podía creer. Mi corazón brincó de felicidad. Por fin mi hijo me estaba buscando. Por fin quería estar conmigo. Me arreglé bonito, me puse perfume, até mi mejor pañuelo en el cuello. Me sentía tan emocionada como quinceañera yendo a su primera fiesta. Quedamos de vernos en un restaurante del centro, uno sencillo pero limpio que a mí me gustaba. Cuando llegué, Roberto ya estaba ahí con Vanessa y Sebastián. Eso me sorprendió porque él había dicho que quería pasar tiempo conmigo. Pensé que sería solo nosotros dos. Pero bueno, igual me dio gusto ver a mi nieto. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El mesero nos trajo el menú. La comida transcurrió extrañamente normal. Roberto estaba amable, más amable de lo que había estado en meses. Me preguntaba cosas, se reía de mis comentarios, parecía el Roberto de antes. Vanessa también estaba menos hostil que de costumbre. Hasta me dejó jugar un rato con Sebastián. Yo estaba tan feliz que no quería que ese momento terminara. Pensé que finalmente las cosas estaban mejorando, que mi hijo estaba regresando a mí. Comimos, platicamos, hasta nos tomamos unas fotos. Sebastián se manchó la camisa con salsa y yo lo limpié con una servilleta mojada, como hacía con Roberto cuando era chiquito. Vanessa no dijo nada. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, pero yo estaba tan hambrienta de cariño que no quise ver las señales. Cuando terminamos de comer, Roberto pidió la cuenta. Dijo que tenían que irse porque Sebastián tenía una clase de natación. Nos despedimos en la puerta del restaurante. Roberto me abrazó, algo que no hacía desde hacía meses. Me dijo, «Te quiero, mamá». Yo me derretí. Me fui caminando hacia la parada del camión sintiendo que flotaba. Mi hijo me quería, mi familia me quería, todo iba a estar bien. Había caminado apenas 2 cuadras cuando me di cuenta que no traía mi celular. Lo había dejado sobre la mesa del restaurante. Regresé corriendo, bueno, tan rápido como mis piernas de 68 años me permitían. Cuando llegué al restaurante, la puerta estaba cerrada con llave. Vi a través del vidrio que la mesera que nos había atendido estaba limpiando. Toqué la puerta. La mesera era una muchacha joven, como de 25 años, que siempre había sido muy amable conmigo las veces que había ido a ese restaurante. Se llamaba Patricia. Cuando abrió la puerta, su cara estaba pálida, ojerosa, como si hubiera visto un fantasma. Me agarró del brazo con fuerza, me metió rápido y volvió a cerrar la puerta con llave. Su mano temblaba. «Señora Rosa María», me dijo con voz quebrada, «necesito mostrarle algo, pero tiene que prometerme que va a estar fuerte». Su tono me asustó. «¿Qué pasa, Patricia?», le pregunté sintiendo que el corazón se me aceleraba. Ella negó con la cabeza. «Mejor véngase conmigo», dijo. Me llevó hacia la parte de atrás del restaurante. Subimos unas escaleras estrechas hasta una oficinita pequeña, donde estaba el gerente revisando papeles. «Don Mario», dijo Patricia, «ya está aquí la señora». El gerente, un señor mayor que yo conocía de vista, me miró con una tristeza profunda en los ojos. «Siéntese, por favor, señora Rosa María», me dijo señalando una silla. Yo me senté sin entender nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me veían así? Patricia se sentó frente a una computadora vieja y empezó a buscar algo. Sus dedos temblaban sobre el teclado. «Mire, señora», me dijo Patricia sin voltear a verme. «Tenemos cámaras de seguridad en todo el restaurante. Normalmente no vemos las grabaciones a menos que haya algún problema. Pero hoy, después de que ustedes se fueron, yo regresé a limpiar su mesa y encontré su celular. Iba a guardarlo para cuando usted regresara. Entonces me puse a limpiar las otras mesas y escuché que la cámara de su mesa había grabado algo raro. A veces las cámaras captan audio cuando la gente habla muy fuerte. Y lo que escuché me hizo venir corriendo a revisar el video completo. Patricia volteó la pantalla hacia mí. «Señora, lo que voy a mostrarle va a dolerle mucho, pero usted necesita saber qué tipo de personas son su hijo y su nuera. Necesita saber la verdad».
Le apretó la mano. Sea fuerte. Y le dio play al video. En la pantalla se veía nuestra mesa desde arriba. Estábamos Roberto, Vanessa, Sebastián y yo sentados, comiendo, platicando. Todo se veía normal. Patricia adelantó el video hasta el momento en que nos despedimos y nos paramos de la mesa. En la grabación, yo salgo caminando hacia la puerta. Roberto, Vanessa y Sebastián se quedan parados junto a la mesa unos segundos, viéndome alejar. Y entonces pasó. Cuando yo salí por la puerta y ya no podía verlos, Roberto y Vanessa voltearon a verse y se echaron a reír. No era una risita normal, era una carcajada burlona, cruel, de esas que te salen cuando te estás mofando de alguien. Vanessa le dio un golpecito en el brazo a Roberto, y aunque el audio no se escuchaba perfecto, pude leer sus labios. Decía: «Ya ves que sí funcionó, tu mamá se lo creyó todo». Roberto seguía riendo. Entonces habló, y esta parte sí se escuchó clarísimo porque levantó la voz. Fue más fácil de lo que pensé. La vieja es tan desesperada por atención que con solo invitarla a comer ya se le olvidó que la tenemos abandonada. Vanessa asintió y dijo algo que no alcancé a escuchar. Roberto contestó: «Pues sí, mi amor, pero ya sabes que necesitamos quedar bien con ella ahorita. En unos meses, cuando se muera la abuela Lidia y le toque su herencia a mi mamá, necesitamos que nos la deje a nosotros. Por eso le estoy hablando bonito». Me quedé helada. El aire se me fue de los pulmones. Sentí que las paredes de esa oficina se cerraban sobre mí. Patricia pausó el video. «Hay más, señora», me dijo con lágrimas en los ojos. Respiré profundo y le dije que siguiera. Roberto continuaba hablando en el video. «Vanessa, mi amor, solo tenemos que aguantarla unos meses más. Fingir que nos importa, invitarla de vez en cuando, hacerle creer que somos una familia feliz. Cuando la tía Lidia muera, mi mamá va a heredar la casa de Cuernavaca y el terreno de Querétaro. Son propiedades que valen mucho dinero. Mi mamá es tan tonta que ni siquiera sabe cuánto valen. Si somos buenos con ella ahorita, cuando herede va a querer darnos todo porque se va a sentir culpable de que somos su única familia». Vanessa aplaudió bajito, emocionada. «Eres un genio, mi amor», le dijo a Roberto. «¿Y después qué hacemos con ella?». Roberto se encogió de hombros. «Pues la volvemos a ignorar, total, ¿para qué la queremos? Es una vieja pobre, sin educación, que lo único que hace es avergonzarnos con nuestros amigos. Nada más nos sirve para la herencia. Después de eso, que se las arregle sola». Vanessa agregó: «Además, ya hablé con mi papá, y él dice que con el dinero de esas propiedades podemos poner el negocio que queremos. Tu mamá nunca va a saber que vendimos todo. Le decimos que lo invertimos o cualquier cosa. Es tan ignorante que se va a creer lo que sea». Los dos se rieron otra vez. Roberto levantó a Sebastián en brazos y le dijo: «¿Verdad que la abuela es tonta, mijo?». El niño ni entendía, pero se reía también. Entonces Roberto dijo algo que me destrozó por completo. Dijo: «A veces pienso en todo lo que mi mamá dice que hizo por mí y me pregunto si realmente fue tanto sacrificio o solo es víctima que le gusta quejarse. Digo, mucha gente trabaja duro y no anda de dramática recordándotelo todo el tiempo. Además, ser madre es su obligación. ¿Para qué tuvo hijos si no? Yo no le pedí que me trajera al mundo». Vanessa asintió. «Exacto, mi amor. Ella decidió ser mamá soltera. Tú no tuviste la culpa. No te debe estar cobrando factura toda la vida». Roberto siguió. «Y la verdad hasta me da pena cuando la veo. Toda fodonga, con su ropita corriente, hablando como naca. Menos mal que Sebastián va a crecer con nuestro estilo de vida y no con el de ella. Imagínate que mi hijo saliera igualito a mi mamá. ¡Qué vergüenza!». Vanessa soltó una carcajada. «No, mi amor, nuestro hijo vale de ser de clase, no como tu familia». Los dos siguieron riéndose mientras caminaban hacia la salida del restaurante. Patricia detuvo el video. Yo no podía moverme, no podía hablar, no podía ni respirar. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Me dolía el pecho como si me hubieran clavado un cuchillo y lo estuvieran retorciendo. Patricia me abrazó. «Señora Rosa María, lo siento tanto.
Yo sabía que tenía que mostrárselo. Usted es tan buena persona, siempre tan amable con todos. No merecía que la trataran así. Don Mario, el gerente, me alcanzó un vaso con agua. Señora, si necesita una copia del video, con todo gusto se la damos. Esto que hicieron es muy bajo. Yo solo asentí sin poder hablar. Me quedé sentada en esa silla no sé cuánto tiempo. Podría haber sido media hora o 3 horas, no lo sé. Solo lloraba en silencio, mientras en mi cabeza se repetía una y otra vez todo lo que acababa de escuchar. Mi hijo, mi único hijo, el niño que llevé en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando estaba enfermo, por el que trabajé hasta romperme la espalda, por el que pasé hambre, por el que renuncié a toda mi vida. Me veía como a una idiota de la que se podía aprovechar. No solo no me quería, sino que me despreciaba. Yo era una molestia, una vergüenza, algo de lo que deshacerse en cuanto ya no fuera útil. Y lo único que esperaba de mí era que me muriera mi hermana Lidia para quedarse con una herencia que ni siquiera sabía que existía, porque era verdad. Mi hermana Lidia, la mayor de nosotras 3, estaba muy enferma de cáncer. Los doctores le habían dado pocos meses de vida. Lidia nunca se casó, nunca tuvo hijos. Toda su vida trabajó y ahorró. Tenía una casita en Cuernavaca que había comprado hacía muchos años y un terreno en Querétaro que le heredó un tío. Lidia me había dicho en secreto que cuando ella muriera, todo sería para mí. Yo soy tu única hermana viva, había dicho, y sé todo lo que has sufrido por Roberto. Quiero que cuando yo no esté, por lo menos tengas un patrimonio, algo de seguridad para tus últimos años. Yo nunca le había contado a Roberto sobre esto. Primero porque Lidia me lo había pedido en secreto. Segundo porque honestamente nunca pensé que sería algo importante para él. Roberto ya tenía su vida resuelta con Vanessa y su familia rica. ¿Para qué iba a necesitar las propiedades de una tía enferma? Pero ahora entendía. De alguna manera se había enterado. Quizás escuchó alguna conversación, quizás Lidia le comentó algo sin querer, no lo sé, pero lo sabía. Y toda esta actuación de las últimas semanas, las llamadas, la invitación a comer, la amabilidad repentina, todo era una trampa, una mentira para manipularme y quedarse con el dinero. Patricia me ayudó a bajar las escaleras. Mis piernas no respondían bien. Me dolía todo el cuerpo como si me hubieran golpeado. Me despedí de ella y de don Mario. Les agradecí con el alma por mostrarme la verdad, aunque doliera tanto. Patricia me abrazó fuerte. Usted es una mujer muy fuerte, señora Rosa María. Va a salir adelante de esto. No deje que ellos ganen. Tomé el camión de regreso a mi casa. Iba viendo por la ventana sin ver realmente nada. La gente subía y bajaba. La ciudad pasaba frente a mis ojos, pero yo estaba en otro mundo. Un mundo donde acababa de descubrir que los últimos 45 años de mi vida habían sido en vano. Que el amor más grande que había conocido, el amor de madre, era de un solo lado. Que para mi hijo, yo no era más que un medio para conseguir dinero. Una vieja tonta que se podía manipular con unas cuantas palabras bonitas y una comida. Cuando llegué a mi casa, me tiré en la cama y lloré como no lloraba desde que enviudé. Lloré por los años perdidos, por los sacrificios despreciados, por el amor no correspondido. Lloré por esa Rosa María joven que renunció a todo por un hijo que ahora la veía como basura. Lloré por las rodillas destruidas de tanto tallar pisos, por las manos deformadas de tanto lavar, por las noches sin dormir trabajando. Todo para terminar siendo la burla de mi propio hijo. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era como un fuego pequeñito que empezaba a encenderse en mi pecho. No era solo tristeza lo que sentía. Era algo más. Era rabia. Era indignación. Era un despertar. Por primera vez en mi vida me permití sentir enojo hacia Roberto. Me permití ver las cosas como eran y no como yo quería que fueran. Y en ese momento, todavía con las mejillas mojadas, tomé una decisión. Si Roberto pensaba que yo era una vieja tonta a la que podía manipular,
Estaba muy equivocado. Si creía que iba a poder robarme la herencia de mi hermana con sus actuaciones baratas, iba a descubrir que su mamá no era tan ignorante como él pensaba. Porque Roberto no sabía algo muy importante. Él no sabía que durante todos estos años que trabajé limpiando casas, no solo aprendí a trapear y sacudir, también aprendí otras cosas. Cosas que estaba a punto de usar en su contra. Verán, una de las casas donde trabajé durante más de 20 años era la del licenciado Méndez, un abogado muy reconocido ya retirado. Él y su esposa me trataban como de la familia. Cuando su esposa murió, yo lo ayudé mucho en su duelo. Estuvimos muy unidos. Un día me confesó que no tenía hijos y que se sentía muy solo. Me dijo: Rosa María, usted ha sido más familia para mí que mi propia sangre. Si algún día necesita ayuda legal, lo que sea, yo estaré ahí para usted sin cobrarle un peso. Tengo contactos, tengo conocimientos y tengo ganas de ayudar a la gente buena como usted. También trabajé para la familia Castillo. Eran dueños de varias inmobiliarias en la ciudad. La señora Castillo y yo nos hicimos muy amigas con los años. Cuando su hijo tuvo problemas de drogas, yo la apoyé, la escuché. Incluso ayudé a cuidarlo cuando estuvo en rehabilitación. Ella nunca olvidó eso. Me decía siempre: Rosa María, cualquier cosa que necesites, lo que sea, aquí estamos para ti. Si necesitas ayuda con propiedades, con papeles, con lo que sea, nada más dime. Y estaba don Ernesto, el señor que me prestó dinero para la universidad de Roberto. Después de que le pagué todo, seguimos siendo amigos. Él era contador y asesor financiero. Me ayudaba a hacer mis declaraciones de impuestos cada año, aunque fueran sencillas. Siempre me decía que cuidara mi dinero, que no confiara en nadie, que tuviera todo en orden. Me había dado consejos sobre cómo manejar cualquier herencia que recibiera en el futuro. Todas estas personas, estos amigos que hice a través de los años gracias a mi trabajo honesto, eran mis verdaderos tesoros. Roberto pensaba que yo era una mujer pobre, sin recursos ni contactos. No sabía que yo conocía gente importante que me apreciaba de verdad. No sabía que yo tenía acceso a ayuda legal, financiera y de bienes raíces sin pagar un peso. Porque todas esas familias para las que trabajé me veían como una persona valiosa, no como la sirvienta. Me respetaban. Esa noche no dormí, me quedé despierta haciendo un plan. Si Roberto quería jugar sucio, yo también podía hacerlo, pero yo iba a ser más inteligente. Iba a dejar que él creyera que su plan estaba funcionando. Iba a seguirle el juego. Iba a hacerme la tonta como él esperaba. Y cuando él ya estuviera confiado, cuando ya creyera que había ganado, entonces yo iba a revelar mis cartas. A la mañana siguiente llamé al licenciado Méndez. Le conté todo. Le mostré el video que Patricia me había dado en una USB. El licenciado se puso furioso. «Esto es un intento de fraude patrimonial, Rosa María», me dijo. «Podemos usar esto en su contra, pero le aconsejo que no hagamos nada todavía. Vamos a esperar a que ellos den el siguiente paso. Mientras tanto, vamos a proteger sus bienes». Quedamos de vernos esa misma tarde. En su oficina, el licenciado Méndez me explicó varias cosas. Primero, necesitaba hacer un testamento claro donde especificara exactamente qué iba a pasar con mis bienes cuando yo muriera. Segundo, necesitaba poner protecciones legales sobre cualquier propiedad que heredara de Lidia, para que nadie pudiera convencerme de venderla o regalarla sin pasar por ciertos filtros legales. Tercero, necesitaba documentar todo lo que Roberto y Vanessa hicieran de ahora en adelante. Hicimos todo eso. El licenciado me ayudó a redactar un testamento donde especificaba que en caso de mi muerte, todos mis bienes irían a una fundación de apoyo a madres solteras trabajadoras. Ni un peso para Roberto. Luego, redactamos documentos donde yo nombraba al licenciado Méndez como mi apoderado legal, en caso de que yo quedara incapacitada o alguien intentara manipularme para tomar decisiones financieras importantes. Todo firmado, sellado y registrado ante notario. Después llamé a la señora Castillo. Ella era experta en bienes raíces. Le expliqué la situación.
Me ayudó a planear exactamente qué hacer con las propiedades de Lidia cuando las heredara. Me aconsejó que no las vendiera inmediatamente como Roberto seguramente me pediría. Me explicó que podía ponerlas en un fideicomiso que me generara ingresos mensuales sin tener que vender nada. Así yo tendría una pensión adicional para vivir mejor mis últimos años. Don Ernesto me ayudó a organizar todas mis finanzas. Revisamos cada papel, cada documento, cada cuenta bancaria que yo tenía. Hicimos un inventario completo de mi patrimonio, que aunque no era mucho, era mío. También me ayudó a abrir una cuenta de banco nueva, donde depositaría el dinero de la renta de las propiedades de Lidia cuando las heredara. Una cuenta que Roberto no conocería. Todo esto lo hice en secreto durante las siguientes semanas, y mientras tanto, seguí contestándole las llamadas a Roberto. Seguí actuando como la mamá desesperada por atención que él creía que era. Cuando me invitaba a comer, yo iba toda emocionada. Cuando me llamaba para contarme algo sin importancia, yo lo escuchaba como si fueran las noticias más importantes del mundo. Me hice la tonta perfecta. Roberto aumentó sus atenciones. Me llamaba cada 3 días. Me invitaba a comer cada 2 semanas. Hasta me llevó de paseo al parque con Sebastián un domingo. Todo era muy lindo, muy familiar, muy falso. Pero yo sabía la verdad. Sabía que cada sonrisa era mentira, que cada te quiero, mamá era actuación, que todo era para asegurarse de que cuando Lidia muriera, yo le diera mi herencia. Y mientras tanto, yo iba documentando todo. Grababa las conversaciones con mi celular, guardaba los mensajes, anotaba las fechas de cada encuentro y qué se decía. El licenciado Méndez me había aconsejado crear un expediente completo, por si acaso las cosas se ponían legales. Y vaya que se iban a poner. Un mes después de ese video del restaurante, mi hermana Lidia falleció. Fue un día triste, muy triste. A pesar de todo lo que estaba pasando con Roberto, perder a mi hermana me dolió horriblemente. Lidia y yo habíamos sido muy unidas toda la vida. Ella fue mi apoyo cuando enviudé. Me ayudó a cuidar a Roberto cuando era bebé. Me prestó dinero cuando más lo necesité. Era una mujer buena, trabajadora, honesta. No merecía morir así de joven. Apenas tenía 72 años. En el funeral, Roberto y Vanessa se aparecieron. Cosa rara porque en vida casi nunca visitaban a Lidia. A Vanessa le parecía aburrida y Roberto siempre estaba muy ocupado. Pero ahí estaban, vestidos de negro, con caras de tristeza actuada. Vanessa hasta llevó pañuelos desechables para limpiarse unas lágrimas que nunca salieron. Yo los vi actuar y me dieron ganas de gritarles hipócritas, pero me aguanté. Todavía no era el momento. Después del funeral, el abogado de Lidia leyó el testamento. Como ella me había dicho, todo era para mí. La casa de Cuernavaca, el terreno en Querétaro, sus ahorros en el banco, algunos muebles de valor que tenía. Todo junto valía aproximadamente 3 millones de pesos. Para una mujer como yo, que toda la vida vivió con lo justo, era una fortuna. Era seguridad. Era tranquilidad para mis últimos años. Roberto estaba ahí cuando leyeron el testamento. Vi cómo se le iluminaron los ojos cuando escuchó la cantidad. Vanessa le apretó la mano emocionada. Después de la lectura, Roberto se me acercó. Me abrazó fuerte. Mamá, qué bueno que la tía Lidia te dejó todo. Te lo mereces por todo lo que hiciste por ella. Yo solo asentí. Gracias, mijo. Vanessa agregó. Sí, suegrita, ahora va a poder vivir más tranquila. En los días siguientes, Roberto multiplicó sus atenciones. Me hablaba todos los días. Me visitaba en mi casa. Me llevaba cosas del supermercado. Una tarde llegó con Vanessa y me dijeron que querían hablar conmigo. Nos sentamos en mi sala humilde. Roberto comenzó con su discurso preparado. Mamá, dijo tomando mi mano, Vanessa y yo hemos estado pensando mucho. Tú ya estás grande, ya no deberías estar preocupándote por nada. Esas propiedades que te dejó la tía Lidia son mucho problema. Tienes que pagar impuestos, mantenimiento, estar pendiente de todo.
Es mucho estrés para ti. Vanessa asintió. Sí, suegrita. Y usted no conoce de estas cosas. Se pueden aprovechar de usted. Roberto continuó. Entonces se nos ocurrió una idea. ¿Por qué no nos das las propiedades a nosotros? Nosotros las manejamos, nos encargamos de todo el papeleo, de rentarlas o venderlas, lo que sea necesario. Y el dinero que generen te lo damos a ti mensualmente para que vivas tranquila. Así tú no tienes que hacer nada, solo recibir tu dinerito cada mes. ¿Qué te parece? Lo dijo con una sonrisa tan dulce, tan falsa. Vanessa agregó, es que nos da pena que usted se tenga que estresar con todo esto a su edad. Déjenos ayudarla. Somos familia. Queremos que esté tranquila. Yo los miré a los dos. Actué perfectamente mi papel. Puse cara de duda, de miedo, de mujer vieja confundida. Ay, mijos, no sé, dije temblando la voz. Son muchas cosas. No entiendo bien de papeles. ¿Ustedes creen que sea buena idea? Roberto casi saltó de emoción. Claro que sí, mamá. De hecho, ya hablé con un notario amigo de mi suegro. Nos puede ayudar con todos los trámites. Es muy sencillo. Solo tienes que firmar unos papeles donde nos das poder legal sobre las propiedades y ya. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Vanessa agregó. Y no se preocupe, suegrita. Nosotros nunca la vamos a dejar desamparada. Siempre va a tener su dinerito cada mes. Además, así Sebastián también se beneficia. Es su nieto. También es su familia. Jugaron la carta del nieto. ¿Qué bajos podían caer? Yo suspiré fuerte. Está bien, mijos, dije finalmente. Confío en ustedes. Ustedes saben más que yo de estas cosas. Hagan lo que crean mejor. Roberto me abrazó tan fuerte que casi me ahoga. Ay, mamá, gracias. Vas a ver que todo va a estar bien. Vamos a cuidarte siempre. Vanessa sonrió con esa sonrisa de víbora que tenía. Ya verá, suegrita, va a estar muy tranquila. Quedamos de vernos la siguiente semana en el notario. Roberto me dijo que no me preocupara por nada, que él se encargaba de todo. Solo tenía que llegar a firmar. Cuando se fueron, me senté en mi sillón y respiré profundo. Ahí venía la parte más difícil de mi plan. Tenía que seguir actuando todavía un poco más. Llamé inmediatamente al licenciado Méndez y le conté lo que había pasado. Él ya estaba preparado. Perfecto, Rosa María, me dijo. Vaya a esa cita con el notario. Firme lo que le pongan enfrente. Pero no se preocupe, yo ya me encargué de todo. Esos papeles no van a tener ningún valor legal. Ya hablé con las autoridades correspondientes. Su hijo va a creer que ganó, pero en realidad no tiene nada. Resultó que el licenciado Méndez había hecho algo muy inteligente. Antes de que Roberto siquiera me pidiera las propiedades, él ya había registrado las propiedades de Lidia a mi nombre con protecciones especiales. Había creado un fideicomiso inquebrantable donde yo era la única beneficiaria. Para que alguien más pudiera tener acceso a esas propiedades, se necesitaba una orden judicial con pruebas de que yo estaba incapacitada mentalmente o que había sido víctima de fraude. Y como yo tenía el video del restaurante y todas las grabaciones de Roberto manipulándome, cualquier juez vería claramente que era un intento de robo. Además, el licenciado Méndez tenía contactos en el registro público de la propiedad. Él se aseguró de que cualquier intento de Roberto de registrar las propiedades a su nombre sería rechazado automáticamente. Las protecciones legales que pusimos eran más fuertes que cualquier papel que yo firmara bajo manipulación. Llegó el día de la cita con el notario. Me arreglé sencilla como siempre. Llegué al despacho notarial que Roberto había elegido. Era elegante, en una zona bonita de la ciudad. Roberto y Vanessa ya estaban ahí, sonrientes, emocionados. El notario era un señor de unos 50 años, muy serio, con traje caro. Me sentaron frente a un escritorio. El notario me explicó con palabras rebuscadas que yo no entendía a propósito que iba a firmar un poder legal irrevocable donde cedía todas las decisiones sobre las propiedades heredadas de Lidia a mi hijo Roberto, que él podría venderlas, rentarlas, hipotecarlas, hacer lo que quisiera sin necesitar mi autorización,
que yo recibiría una pensión mensual que ellos determinarían. Yo hice muchas preguntas de viejita confundida. Pero entonces sí va a haber dinero para mí. Sí, señora, me contestó el notario con paciencia fingida. Su hijo se encargará de todo, y si yo necesito algo más, pues tendría que pedírselo a su hijo. Ya no serían sus propiedades. Ah, está bien. Yo confío en mi Roberto. Firmé los papeles, todos. El notario los selló. Roberto y Vanessa se veían tan felices que casi se les salía la emoción. Me despedí de ellos afuera del despacho. Roberto me abrazó. Ya verás, mamá, que todo va a estar bien. Yo solo sonreí. Sí, mijo, estoy segura de que todo va a estar como debe estar. Esa noche Roberto me llamó. Estaba eufórico. Mamá, ya hablé con mi suegro. Vamos a vender las propiedades. Ya encontramos compradores para las dos. Con ese dinero vamos a poner un negocio. Va a ser algo grande. Y no te preocupes, tu pensión va a ser de 3,000 pesos al mes. Alcanza bien para una persona sola como tú. 3,000 pesos. Las propiedades valían 3 millones y él me iba a dar 3,000 pesos al mes. Ni siquiera el 2% de lo que valían. Pero yo solo dije, ay, qué bueno, mijo, muchas gracias. Ustedes saben lo que hacen. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto estuvo ocupadísimo con los trámites de venta. Me llamaba ocasionalmente para contarme cómo iban las cosas, que ya tenían el dinero apartado, que los compradores ya habían visto las propiedades, que ya casi cerraban el trato. Yo solo escuchaba y decía que sí a todo. Él estaba tan emocionado que ni siquiera notaba que yo ya no sonaba tan emocionada. Entonces llegó el día. Roberto me llamó temprano en la mañana. Sonaba desesperado, furioso. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste al notario? Me acaban de llamar del registro público. Dicen que las propiedades no se pueden transferir, que tienen un fideicomiso o algo así, que necesito una orden judicial. ¿Qué está pasando? Yo me hice la confundida. Ay, mijo, no sé de qué me hablas. Yo no hice nada. Solo firmé los papeles que tú me dijiste. No entiendo qué pudo pasar. Roberto estaba gritando ahora. No, mamá, algo hiciste. Las propiedades están bloqueadas. No las puedo vender. Los compradores se están echando para atrás. Perdí el anticipo. Esto es un desastre. Mira, mijo, le dije con calma. ¿Por qué mejor no vienes a la casa y platicamos con calma? Trae a Vanessa también. Vamos a ver qué se puede hacer. Roberto aceptó aunque se escuchaba furioso. Quedamos de vernos esa tarde. Mientras tanto, yo hice unas llamadas. Al licenciado Méndez, a la señora Castillo, a don Ernesto. Todos vinieron a mi casa. Cuando Roberto y Vanessa llegaron, se sorprendieron de ver a todas esas personas ahí. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó Roberto. Una reunión, mijo, le dije. Siéntate. Tenemos que hablar. Roberto y Vanessa se sentaron en el sillón. Se veían confundidos, incómodos. El licenciado Méndez habló primero. Joven Roberto, me presento. Soy el licenciado Méndez, abogado y representante legal de su señora madre. He venido hoy para aclarar una situación muy delicada. Roberto lo interrumpió. Mire, licenciado, no sé qué le haya dicho mi mamá, pero todo está en orden. Ella firmó los papeles dándome las propiedades. Es legal. El licenciado sonrió. Ay, joven, me temo que no. Verá, su mamá firmó esos papeles bajo coacción y manipulación. Tenemos pruebas de ello. Por lo tanto, esos documentos no tienen validez legal. Vanessa saltó. Eso es mentira. La señora firmó por su propia voluntad. Nadie la obligó. Entonces saqué mi teléfono. Puse el video del restaurante, el mismo que Patricia me había mostrado semanas atrás. Lo puse en la televisión de mi sala para que todos lo vieran. En la pantalla aparecieron Roberto y Vanessa ese domingo después de nuestra comida familiar. Se veía claramente cómo se burlaban de mí cuando yo me iba. Se escuchaba perfectamente cuando Roberto decía que yo era una vieja tonta, que solo me estaba usando para quedarse con la herencia, que después me iba a volver a ignorar. Se escuchaba cuando Vanessa decía que yo era una ignorante que se iba a creer cualquier cosa. Roberto se puso blanco. Vanessa abrió la boca, pero no le salieron palabras. Yo dejé que el video siguiera hasta el final.
hasta la parte donde Roberto decía que le daba pena de mí, que era una naca, que menos mal que Sebastián no iba a salir como yo. Cuando terminó, apagué la televisión. Hubo un silencio pesado en la sala. Entonces hablé yo. 45 años, Roberto. 45 años trabajé hasta destruirme por ti. Me rompí la espalda limpiando pisos. Arruiné mis rodillas de tanto hincarme a tallar. Mis manos quedaron deformadas de tanto lavar ropa ajena. Pasé hambre para que tú comieras. No dormí para que tú tuvieras tus cosas. Renuncié a toda mi vida, a mis sueños, a cualquier posibilidad de ser feliz. Todo por ti. Y tú me ves como a una idiota, como a una vieja tonta que te avergüenza. Roberto intentó hablar, pero yo levanté la mano. No. Ahora me toca a mí hablar. Tú me has callado por años, me has ignorado, me has rechazado, me has tratado como si fuera tu sirvienta en lugar de tu madre. Y yo aguanté todo esperando que algún día reaccionaras, que recordaras todo lo que hice por ti, que me vieras con amor otra vez. Pero no. Tú solo me buscaste cuando supiste de la herencia. Todo fue actuación, todo fue mentira para robarme. Vanessa intentó defenderse. Suegrita, no es lo que parece. Nosotros sí la queremos. Yo me reí. No me digas suegrita. No finjas cariño que no sientes. Los escuché claramente en ese video. Sé exactamente lo que piensan de mí. Y ¿sabes qué? Está bien. Ustedes pueden pensar lo que quieran, pero no van a robarme, no van a quedarse con nada. El licenciado Méndez sacó unos documentos. Aquí tengo el testamento real de la señora Rosa María. En caso de su fallecimiento, todos sus bienes van a una fundación de apoyo a madres solteras trabajadoras. Usted, joven Roberto, no recibirá ni un peso. Además, las propiedades que heredó de su tía Lidia están en un fideicomiso protegido. Ella es la única que puede decidir qué hacer con ellas. Los papeles que la hizo firmar no tienen ninguna validez. La señora Castillo habló después, y yo como representante de bienes raíces certificada, puedo confirmar que esas propiedades ya están registradas correctamente a nombre de la señora Rosa María, con todas las protecciones legales necesarias. Cualquier intento de transferencia fraudulenta será reportado a las autoridades. Don Ernesto agregó. Y financieramente, la señora Rosa María ya tiene todo en orden. Las rentas de las propiedades van directamente a una cuenta bancaria de la que solo ella es titular. Tiene ingresos seguros para el resto de su vida sin necesidad de vender nada. Roberto se puso de pie furioso. Esto es injusto. Soy tu hijo. Tengo derecho a esa herencia. Yo negué con la cabeza. No tienes ningún derecho. Esa herencia me la dejó mi hermana a mí por todo lo que sufrí. No es tuya. Y aunque lo fuera, tú mismo dijiste en ese video que ser madre era mi obligación, que yo decidí tenerte, que no me debías nada. Entonces ahora yo decido que no te debo nada a ti tampoco. Vanessa empezó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Usted es una vieja cruel. Después de todo lo que Roberto hizo por usted, yo me paré frente a ella. Todo lo que Roberto hizo por mí. Dime, Vanessa, ¿qué hizo Roberto por mí? Me visitaba por obligación 2 veces al año. Me hablaba solo cuando necesitaba algo. Me escondía de sus amigos porque le daba pena. Me humilló en cada oportunidad que tuvo. Eso es lo que hizo por mí. Roberto señaló el video. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Me espiaste? Es ilegal. El licenciado Méndez contestó. No es ilegal. Es una grabación de cámaras de seguridad de un lugar público. El restaurante tiene todo el derecho de grabar en sus instalaciones. Y la mesera tuvo todo el derecho de mostrárselo a la señora Rosa María cuando encontró su celular olvidado. Todo completamente legal. Y además, tenemos más pruebas. Saqué mi celular otra vez. Les mostré las grabaciones de las conversaciones donde Roberto me manipulaba. Los mensajes donde me decía cosas bonitas solo para mantenerme contenta. Las anotaciones de todas las veces que me buscó solo después de saber de la herencia. Todo estaba documentado. Roberto cambió de estrategia. Se arrodilló frente a mí. Mamá, por favor. Soy tu hijo, tu único hijo.
No me puedes hacer esto, necesito ese dinero. Prometí invertir con mi suegro. Si no cumplo, voy a quedar mal. Por favor, mamá. Yo lo miré ahí arrodillado. En otro momento de mi vida, esa imagen me hubiera roto el corazón. Ver a mi hijo de rodillas rogando me hubiera destrozado. Pero ahora solo sentía indiferencia. Te arrodillas por dinero, le dije. No por amor. No porque realmente te importo. Solo porque quieres lo que crees que es tuyo. Pues no es tuyo, Roberto. Nada es tuyo. Y levántate. No voy a cambiar de opinión. Vanessa explotó. Usted es una amargada. Por eso está sola. Por eso nadie la quiere. Roberto solo intentó ser bueno con usted y mire cómo le paga. El licenciado Méndez la interrumpió. Señora, le recomiendo que se calme. Cualquier otra acusación o insulto puede ser usado en su contra si esto llega a tribunales. Roberto se levantó. Está bien, mamá, si así quieres las cosas. Pues no me vuelves a ver. No vuelves a ver a tu nieto. Nos vas a perder para siempre. Espero que tu dinero te haga compañía cuando estés viejita y sola. Yo respiré profundo. Roberto, yo ya estoy viejita y sola. He estado sola desde que te casaste y decidiste que yo ya no importaba. La diferencia es que ahora estoy sola por decisión propia, no porque ustedes me rechazaron. Y sobre Sebastián, ese niño ni siquiera me conoce porque nunca me dejaron acercarme a él. Así que no me amenaces con quitarme algo que nunca tuve. Vanessa agarró su bolsa. Vámonos, Roberto. Esta mujer no vale la pena. Nos vamos y que se quede con su dinero maldito. Ya verá cuando esté enferma y no tenga quien la cuide. Roberto asintió. Me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Espero que seas muy feliz, mamá. Tú te lo buscaste. Y salieron azotando la puerta. Cuando se fueron, me senté en mi sillón. Temblaba. Pero no era de tristeza, era de liberación. El licenciado Méndez me puso la mano en el hombro. Hizo lo correcto, señora Rosa María. Esa gente solo la estaba usando. Ahora está protegida. La señora Castillo me abrazó. Eres muy valiente. Don Ernesto me alcanzó un té de tila que había preparado en mi cocina. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en décadas, sentía que había tomado una decisión por mí misma. Una decisión que me protegía a mí, no a alguien más. Me había defendido. Le había puesto un alto a los abusos. Y aunque dolía saber que perdía a mi hijo definitivamente, también sabía que en realidad lo había perdido hace mucho tiempo. Este solo era el cierre oficial. Los días siguientes fueron extraños. Roberto intentó llamarme varias veces. Le mandé todos los mensajes a buzón. Me mandó mensajes que iban desde súplicas hasta amenazas. El licenciado Méndez me aconsejó guardarlos todos como evidencia, pero no contestarlos. Después de una semana, Roberto dejó de buscarme. Vanessa bloqueó mi número de WhatsApp, era oficial. Ya no tenía familia. Pero entonces pasó algo inesperado. Mi hermana Guadalupe, la del medio entre Lidia y yo, se enteró de todo. Vino a visitarme. Rosa María, me dijo llorando, perdóname por no haberme dado cuenta de lo que estabas sufriendo con Roberto. Yo sabía que te trataba mal, pero nunca imaginé que fuera tanto. Nos abrazamos y lloramos juntas. Guadalupe me dijo que ella siempre estaría ahí para mí, que éramos familia de verdad, no como Roberto. También vinieron las amigas que hice trabajando. Las señoras para las que limpié casas durante años se enteraron de la situación. Todas me buscaron para apoyarme. Me invitaban a comer, a tomar café, a ir al parque. Me di cuenta de que había construido una familia sin darme cuenta. Una familia de amigas verdaderas que me apreciaban por quien era yo, no por lo que podía darles. El licenciado Méndez me ayudó a organizar todo legalmente. Pusimos las 2 propiedades en renta. La casa de Cuernavaca la rentamos a una familia muy linda que pagaba muy bien. El terreno de Querétaro lo rentamos a una empresa que pagaba cada mes puntualmente. Entre las 2 rentas, yo recibía 12,000 pesos mensuales. Sumado a mi pensión,
Tenía casi 15,000 pesos al mes. Para una mujer acostumbrada a vivir con 3,000 pesos, era una fortuna. Por primera vez en mi vida pude vivir sin estrecharme. Podía comprar comida sin tener que calcular cada peso. Podía comprarme ropa nueva, no usada. Podía ir al doctor cuando me dolía algo sin preocuparme por el costo. Podía darme gustos pequeños como un café en una cafetería bonita o un pastel los domingos. La señora Castillo me invitó a un grupo de señoras de su edad que se reunían los jueves a tejer y platicar. Al principio me daba pena ir, porque pensaba que todas eran de dinero y yo no iba a encajar. Pero resultó que eran mujeres normales, algunas viudas como yo, otras con problemas familiares también. Nos hicimos amigas. Por primera vez tenía vida social, amigas con las que salir, planes que no involucraban trabajar o sacrificarme por alguien más. Don Ernesto me enseñó a usar mejor mi celular. Me instaló aplicaciones para ver las rentas de mis propiedades, para hacer transferencias, para estar más conectada. También me ayudó a abrir una cuenta de inversión pequeña, donde puse parte del dinero que Lidia dejó en el banco. No era mucho, pero generaba intereses. Me estaba construyendo un futuro financiero estable. 6 meses después de todo el escándalo, me mudé de mi casita humilde a un departamento pequeño pero bonito en una zona más segura de la ciudad. No era nada lujoso, pero era nuevo, limpio, con elevador para no cansarme en las escaleras. Tenía una recámara linda, una cocina funcional, una salita acogedora. Por primera vez en mi vida vivía en un lugar que yo había escogido, no en el que me tocó por necesidad. Decoré mi departamento con cosas que me gustaban. Compré plantas porque siempre me habían gustado, pero nunca había tenido tiempo de cuidarlas. Puse fotos de mi hermana Lidia, de Guadalupe, de mis amigas. No puse ninguna foto de Roberto. Ese capítulo estaba cerrado. Un año después de la confrontación, estaba yo en el supermercado comprando mis cosas cuando me topé con Vanessa. Iba ella sola, sin Roberto ni Sebastián. Nos vimos. Ella desvió la mirada intentando evitarme, pero yo caminé hacia ella. Vanessa la saludé con calma. Ella se puso tensa. Señora. No, señora, le dije, Rosa María. Ya no soy tu suegra. Vanessa se veía mal. Traía ojeras, el cabello sin arreglar, la ropa arrugada. Nada que ver con la Vanessa perfecta y arreglada que yo conocía. Me armé de valor y pregunté, ¿cómo está Roberto? Ella suspiró. No muy bien. El negocio que iba a poner con mi papá no se dio porque no consiguieron el capital. Roberto perdió su trabajo hace 3 meses. Estamos batallando mucho económicamente. Sentí una punzada en el corazón. Era mi hijo después de todo. Pero luego recordé el video, las humillaciones, las mentiras, y la punzada se fue. Lo siento, le dije sin mucha emoción. Vanessa me miró. Usted sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Por eso no nos dio el dinero, porque sabía que Roberto lo iba a desperdiciar. Yo negué con la cabeza. No les di el dinero porque ustedes no me querían a mí, querían mi dinero. Hay una gran diferencia. Si Roberto hubiera venido a mí con honestidad, si me hubiera dicho que necesitaba ayuda, si me hubiera tratado como a su madre y no como a una idiota, quizás las cosas serían diferentes. Pero decidió mentir, manipular y burlarse de mí. Eso no se lo puedo perdonar. Vanessa agachó la cabeza. Tiene razón, nos pasamos. Yo también fui muy mala con usted, solo que Roberto hablaba tan mal de usted que yo le creí. Decía que usted era dramática, que exageraba sus sacrificios, que se hacía la víctima. Yo le creí a él sin conocerla realmente a usted. La miré fijamente. Y ahora que lo conoces mejor, ¿qué piensas? Vanessa se soltó llorando ahí mismo en el pasillo del supermercado. Que mi esposo es un mentiroso y un manipulador. Que si así trató a su propia madre, no me extraña cómo me trata a mí. Estoy pensando en divorciarme. No aguanto más. Se limpió las lágrimas con la manga. Usted tuvo suerte de librarse de nosotros cuando pudo. No fue suerte, le dije. Fue decisión. Decidí
que merecía ser tratada con dignidad. Decidí que mi valor no dependía de si mi hijo me quería o no. Decidí que era más importante respetarme a mí misma que rogar por el cariño de alguien que no lo sentía. Y ha sido la mejor decisión de mi vida. Vanessa asintió. Ojalá yo tuviera su valentía, señora Rosa María. Yo le di una palmadita en el brazo. La tienes, solo tienes que decidir usarla. Nos despedimos. Ella siguió con su compra y yo con la mía. Salí del supermercado sintiéndome extrañamente tranquila. No sentí satisfacción por saber que Roberto estaba mal, pero tampoco sentí culpa. Sentí indiferencia, y eso era sanador. 2 años después de todo, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Tengo 70 años recién cumplidos. Mi salud está mejor de lo que estuvo en décadas porque ahora puedo ir al doctor regularmente y cuidarme. Mis rodillas siguen doliendo por los años de trabajo duro, pero tengo tratamiento y terapia. Como bien, duermo bien, vivo bien. Mis días son tranquilos pero felices. Me levanto sin prisa, desayuno viendo las noticias, salgo a caminar al parque cercano donde he hecho más amigas de mi edad. Los jueves voy al grupo de tejido. Los viernes voy a misa y después a comer con Guadalupe. Los sábados viene una de mis amigas y vemos películas viejitas que nos gustan. Los domingos descanso o visito algún museo o mercado de artesanías. Empecé a hacer cosas que nunca pude hacer cuando era joven. Tomé un taller de repostería. Ahora hago pasteles hermosos que regalo a mis amigas. Tomé clases de baile folclórico para señoras mayores. Es divertido y bueno para mi salud. Empecé a leer libros de la biblioteca. Siempre me gustó leer, pero nunca tenía tiempo. Ahora leo un libro cada 2 semanas. Viajé por primera vez en mi vida. La señora Castillo organizó un viaje a Oaxaca con un grupo de amigas. Fuimos en autobús, nos quedamos en un hotel sencillo pero lindo. Conocimos los mercados, las iglesias, la comida. Lloré de emoción cuando vi el mar por primera vez a mis 70 años. Nunca pensé que lo vería. Roberto me había prometido llevarme cuando era niño, pero nunca cumplió. No importa. Lo vi por mí misma. También empecé un proyecto que me llena el corazón. Con ayuda del licenciado Méndez, creé una pequeña fundación que ayuda a madres solteras trabajadoras. No es nada grande, pero cada mes ayudo a 3 o 4 mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Les doy despensas, les pago útiles escolares para sus hijos, les consigo trabajos temporales. Ver sus caras de agradecimiento me hace sentir que todos mis años de sufrimiento sirvieron para algo bueno. Una de esas mujeres se llama Patricia. Es la misma mesera que me mostró el video en el restaurante. Cuando me la encontré meses después, me contó que era madre soltera de 2 niños y que batallaba mucho económicamente. La contraté para que me ayudara con la fundación. Ahora es mi mano derecha. Ella conoce el sufrimiento de las mujeres que ayudamos porque lo vivió. Es perfecta para el trabajo. De Roberto no sé nada. No he vuelto a saber de él. Guadalupe me contó que se divorció de Vanessa hace un año, que perdió la custodia de Sebastián, que está viviendo con el papá de Vanessa, trabajando en una de sus empresas ganando muy poco, que está amargado y enojado con el mundo. Siento tristeza por él. No voy a mentir, sigue siendo mi hijo, pero es una tristeza lejana, como cuando te enteras que le pasó algo malo a alguien que conociste hace mucho tiempo. A veces me pregunto si hice bien, si debía haberle dado una oportunidad más, si debía haber perdonado. Pero luego recuerdo el video, las humillaciones, el desprecio en sus ojos, y sé que hice lo correcto, porque perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Perdonar no significa quedarte en una relación tóxica. Perdonar significa soltar el rencor, pero también soltar a la persona. Yo perdoné a Roberto por mí, no por él. Lo perdoné para no cargar con el veneno del odio. Lo perdoné para poder seguir adelante con mi vida. Pero perdonarlo no significa que tenga que volver a tenerlo en mi vida.
No significa que tenga que darle otra oportunidad de lastimarme. Significa que lo suelto completamente y sigo mi camino sin él. Mi testamento sigue igual. Cuando yo muera, todo va para la fundación. Las propiedades se venderán y el dinero se usará para ayudar a más mujeres. Roberto no recibirá nada, y estoy en paz con eso. Él tomó sus decisiones y yo tomé las mías. He aprendido tanto en estos años. Aprendí que el amor de madre no tiene que ser incondicional hasta el punto de la autodestrucción. Aprendí que está bien poner límites, incluso con los hijos. Aprendí que mi valor no depende de cuánto me sacrifico por otros. Aprendí que merezco ser tratada con dignidad y respeto. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. También aprendí que la familia no siempre es la de sangre. Mis amigas, las señoras del grupo de tejido, Patricia, don Ernesto, el licenciado Méndez, la señora Castillo, todos ellos son mi familia ahora. Me cuidan, me quieren, me respetan, celebran mis cumpleaños, me buscan cuando no saben de mí, se preocupan por mi salud. Eso es familia de verdad. El otro día estaba yo en mi departamento tomando café en mi balconcito viendo la ciudad. Pensaba en todo lo que había pasado. En la Rosa María de hace 3 años, que lloraba rogando por las migajas de atención de su hijo. En la Rosa María de ahora, que vive tranquila, rodeada de gente que la aprecia de verdad. Son 2 personas completamente diferentes. Y me di cuenta de algo importante. Ese video del restaurante, aunque fue lo más doloroso que he vivido, también fue mi salvación. Si Patricia no me lo hubiera mostrado, yo seguiría ahí. Seguiría rogando por amor que nunca llegaría. Seguiría siendo manipulada. Probablemente hubiera firmado esos papeles y Roberto me hubiera robado todo. Hubiera terminado mis días sola, pobre y triste, preguntándome en qué me equivoqué. Pero ese video me abrió los ojos. Me mostró la verdad cruel pero necesaria. Me dolió tanto que me obligó a reaccionar. Me dio el empujón que necesitaba para valorarme a mí misma, para defenderme, para escogerme a mí por primera vez en mi vida. Y gracias a eso ahora soy libre. Libre de la culpa de no ser suficiente para mi hijo. Libre de la necesidad de su aprobación. Libre de rogar por amor. Libre de sacrificarme hasta destruirme. Libre para ser yo misma. Libre para ser feliz. Y déjenme decirles, la libertad es hermosa. Es aterradora al principio, pero después es lo más hermoso que existe. Ahora, cuando me veo al espejo, veo a una mujer diferente. Sí, tengo 70 años. Sí, tengo arrugas y canas y las manos deformadas del trabajo duro. Sí, mi cuerpo muestra las cicatrices de una vida difícil. Pero también veo fortaleza. Veo dignidad. Veo a una mujer que sobrevivió, que se levantó, que decidió que merecía más. Y esa mujer me gusta. Les quiero decir algo a todas las mujeres que están pasando por situaciones similares. A las mamás que se están sacrificando hasta morir por hijos que no lo aprecian. A las que están rogando por amor que no llega. A las que sienten culpa por poner límites. A las que creen que su único valor está en cuánto dan a otros. Ustedes merecen más. Merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Merecen amor verdadero, no migajas. Merecen una vida propia, no solo existir para otros. No está mal poner límites. No está mal decir que no. No está mal alejarse de relaciones tóxicas, aunque sean con familia. No está mal escogerse a sí mismas. Yo sé que duele. Créanme que sé cuánto duele soltar a un hijo. Es como arrancarte el corazón. Pero a veces es necesario. A veces la única forma de salvarte es dejando ir. Y después del dolor viene algo hermoso. Viene la paz. Viene la libertad. Viene la posibilidad de construir una vida nueva donde ustedes son la prioridad. No esperen a tener 70 años como yo para darse cuenta de esto. No malgasten décadas en relaciones que solo las destruyen. Dense cuenta ahora. Reaccionen ahora. Escójanse ahora. Porque la vida es corta y ustedes merecen vivirla plenamente, no solo sobrevivirla.
Y a los hijos e hijas que tienen madres que se sacrificaron por ustedes, por favor aprécienlas. No tienen que ser perfectas para merecer su amor y respeto. Cometieron errores, sí, todas las mamás los cometen. Pero si se partieron el lomo por darles lo mejor, si renunciaron a sus sueños por los de ustedes, si estuvieron ahí en las buenas y en las malas, valórenlas. No esperen a que sea demasiado tarde. Mi historia no es única. Hay miles de mujeres viviendo esto mismo ahora. Madres olvidadas, despreciadas, usadas por los hijos que criaron. Es una epidemia silenciosa de la que nadie habla porque se supone que las madres debemos aguantar todo con una sonrisa. Pero no, ya basta, merecemos mejor. Yo ahora uso mi historia para ayudar a otras mujeres. En la fundación, cuando vienen las mamás jóvenes a pedir ayuda, les cuento mi experiencia. Les digo que se cuiden, que se valoren, que pongan límites desde ahora. Que sí, amen a sus hijos y hagan lo posible por ellos, pero sin perderse a sí mismas en el proceso. Que críen hijos agradecidos, no hijos que se crean con derecho a todo. También les enseño a ser independientes económicamente. Les ayudo a abrir cuentas de banco, a guardar aunque sea un poquito cada mes, a tener algo propio que nadie les pueda quitar. Porque la independencia económica es fundamental. Cuando tienes tu propio dinero, no dependes de nadie. No te pueden manipular con amenazas de dejarte sin nada. Tienes opciones. Tienes poder. Patricia me ayuda mucho con esto. Ella les cuenta cómo yo llegué ese día al restaurante, cómo me mostró el video, cómo yo reaccioné. Les dice que si yo pude salir adelante a mis 68 años, ellas que son jóvenes pueden más. Es inspirador para ellas ver que no todo está perdido, que siempre hay salida. Hace poco vino una señora de 50 y tantos años a la fundación. Llegó llorando. Me contó que su hija, a la que crió sola después de que el papá las abandonó, se había casado con un hombre rico y ahora la trataba como sirvienta. Solo la buscaba para que cuidara a sus nietos gratis o para que hiciera el aseo de su casa. La señora estaba destrozada. Le mostré mi video. Le conté mi historia completa. Lloramos juntas. Y luego le dije lo mismo que me dijeron a mí. Mereces mejor. No tienes que aguantar esto. Tienes derecho a ser tratada con dignidad. Trabajamos juntas en hacer un plan. Le ayudamos a conseguir un trabajo mejor. Le enseñamos a poner límites con su hija. 6 meses después, esa señora estaba transformada, feliz, viviendo para ella misma por primera vez. Esas historias son las que me llenan el corazón. Saber que mi dolor sirvió para algo, que mi experiencia puede ayudar a otras mujeres a no pasar por lo mismo, que puedo ser la voz que yo necesitaba escuchar cuando estaba en lo más bajo. Eso le da sentido a todo. Hoy, mientras les cuento esto, estoy sentada en mi departamento. Acabo de regresar de mi caminata matutina. Desayuné rico. Tengo planes de ir al cine con 2 amigas esta tarde. Mañana voy a visitar a Guadalupe. El fin de semana viene el grupo de tejido a mi casa. Mi vida está llena. No de cosas materiales grandes, pero sí de cosas significativas, de relaciones reales, de momentos felices, de paz. No extraño a Roberto. Sé que suena duro, pero es la verdad. Extraño al niño que fue, al Roberto dulce de antes, pero a ese Roberto ya no existe. El hombre en el que se convirtió no es alguien que yo quiera en mi vida. Y está bien. He aprendido a estar bien con eso. A veces me pregunto si él piensa en mí, si se arrepiente, si se dio cuenta de lo que perdió. Pero honestamente, ya no importa. Su arrepentimiento o falta de él no cambia mi vida. Yo ya seguí adelante. Él es el pasado. Yo vivo en el presente construyendo mi futuro. Y mi futuro se ve bien. Tengo salud relativamente buena para mi edad. Tengo estabilidad económica. Tengo amistades verdaderas. Tengo proyectos que me apasionan. Tengo paz mental. Tengo dignidad. Tengo amor propio. Tengo todo lo que realmente importa. Cuando miro hacia atrás, hacia esos 68 años de vida,
veo dos etapas muy claras. Los primeros 68 años fueron de sacrificio, de dolor, de vivir para otros. Los últimos 2 años han sido de renacer, de vivir para mí, de ser feliz. Y aunque fueron solo 2 años contra 68, estos 2 años han sido más valiosos que todos los anteriores juntos. Porque no se trata de cuánto tiempo vives, sino de cómo lo vives. Yo pude haber muerto sin conocer esta paz, sin saber lo que se siente ser valorada, sin experimentar la libertad. Pero el universo, Dios, la vida, como quieran llamarle, me dio una segunda oportunidad. Y la tomé. A pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de todo, la tomé. Y ahora estoy aquí para decirles que nunca es tarde. Si yo pude cambiar mi vida a los 68 años, ustedes pueden a cualquier edad. No se rindan, no se conformen, no crean que merecen menos. Ustedes merecen todo. Merecen amor, respeto, felicidad, paz. Y si no lo encuentran en las personas que esperaban, búsquenlo en otro lado. En ustedes mismas primero. Luego vendrá todo lo demás. Mi mensaje final es este: valórense. Pónganse primero aunque les digan que es egoísta. Defiendan su dignidad aunque les cueste relaciones. Escojan su paz aunque duela en el proceso, porque al final del día, ustedes son lo único seguro que tienen. Cuídense, ámense, respétense. Todo lo demás vendrá después. Yo soy Rosa María Gutiérrez. Tengo 70 años. Soy madre de un hijo que no me habla. Y soy la mujer más feliz y libre que he sido en toda mi vida. Si eso no es victoria, no sé qué lo sea. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo.